Bueno, ¿por dónde podríamos empezar hoy en este capítulo de Vida y Milagros de Santos Cristianos? Os vamos a hablar de uno de mis santos favoritos, San Benito Abad. Bueno, tengo por aquí un sinfín de información que podríamos aglutinar, pues lo vamos a aglutinar sobre todo en contaros un poco de su biografía y os voy a contar también pues algunos de sus principales milagros, ¿no? Algunos de los milagros que han hecho súper famoso y súper conocido a San Benito Abad. De hecho, tengo que decir que llevo como protección colgado en mi cuello una de las vamos, lo que es la medallica, la medalla de San Benito Abad. Aquí la llevo, la estoy tocando, le doy un beso y me encomiendo para que pueda guiaros y ayudaros a que conozcáis un poco más la figura de este santo tan increíble. Bueno, lo primero de todo es decir que esta, aquí la podéis escuchar, llevo varias, pero pues bueno, esta cruz que llevo no lo tenemos que tomar como algo muy importante de esta cruz que llevo aquí, de San Benito, que no lo tenemos que tomar como un amuleto, sino como lo que es, que realmente es un sacramental. ¿Y qué son los sacramentales? O sea, la medalla de San Benito tenemos que entenderla como un sacramental, pues son signos sagrados instituidos por la Iglesia, o sea, un signo instituido por la Iglesia como totalmente sagrado. En esta medalla que llevo, pues vais a encontrar la figura de un cuervo, un pan, un vino y una serpiente. Son signos que fueron importantes en la vida de San Benito Abad. Ahora, cuando hablemos de los milagros, pues hablaré de uno de los más importantes, el más conocido, yo creo que el milagro más conocido que hay de San Benito Abad. Bueno, empiezo a contaros ya los monjes del monasterio, ¿no? Los mismos que lo habían colocado como abad, pues principalmente debido a que era demasiado estricto, tenía demasiadas normas, demasiadas leyes, pues bueno, decidieron envenenar a San Benito. Y te recuerdo lo que tiene la medalla, un cuervo, el pan, el vino, la serpiente. Pues bueno, se cuenta que cuando iba a beber de ese vino, de esa copa de vino, pues esa copa de vino estalló, literalmente estalló, se rompió y por lo tanto Benito no bebió del vino que lo iba a matar, ¿no? Ahí ya difiere, hay lugares donde se cuenta que del vino salió, de ese vino que se derramaba y esa copa rota, que salió una serpiente. Hay quien lo cuenta, hay lugares donde vais a encontrar que cuentan eso y lugares donde no lo cuentan, ¿vale? Y luego otra historia fue que trataron de envenenarlo también con un pan. Pero llegó un cuervo, cogió ese pan que estaba envenenado y dispuesto para que Benito lo pudiese tomar y morir, y se lo llevó, volando el cuervo, el trozo de pan, al desierto. O sea que 2 veces estuvieron a punto de envenenarlo y las 2 veces San Benito se libró pues de modo milagroso totalmente. En esa cruz, como digo, en esa medalla, como digo, encontraréis la figura del cuervo, el pan, el vino y la serpiente. En la medalla de San Benito, que como os vuelvo a repetir, no es un amuleto. Esto es muy, muy, muy importante. No es algo que tenemos que tratar como un simple amuleto, sino como un sacramental. Algo que es más que importante y de notoria reseña en la Iglesia.
Bueno, si nos vamos a leer un poquito en Wikipedia de la historia de San Benito, os cuento por encima. Benito de Nursia nació en el año 480, concretamente en Montecassino, Lacio. Nació en Nursia, en Umbría, en el año 480 y moría en Montecassino el 21 de marzo del 547. Fue un monje cristiano considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente y venerado como santo por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Luterana. Fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, siendo totalmente autosuficientes. Comúnmente estaban organizados en torno a la iglesia de planta basilical y el claustro. Lo más importante que podemos decir de Benito, esto que viene por aquí, a nivel así de la relevancia que tenía como institución y tal, pues bueno, que tiene como institución y tal, que es considerado patrón de Europa y patriarca del monacato occidental. Benito escribió una regla súper famosa, conocida luego como la Santa Regla. Una regla que sirvió para inspirar incluso a otras comunidades religiosas. En honor a esta regla, pues ya se creó la medalla de San Benito. Bueno, la biografía, pues podéis tiraros aquí leyendo todo lo que queráis, un montonazo de cosas. Pero como siempre en nuestro podcast de vida y milagros de santos cristianos, pues nos vamos a centrar básicamente en algunos milagros, ¿vale? Como digno de reseña, ya os digo, fundador de la Orden Benedictina, patrón de Europa, nació en una familia más bien acomodada, en una familia de dinero, y era gemelo de Escolástica, una hermana que también acabó siendo santa. O sea, bendito parto el de aquella señora. Me he anotado por aquí un montón de cosas de las que me gustaría hablaros. Y bueno, pues principalmente yo empezaría por aquí, por hablaros de lo que son algunos de los milagros más reseñables, ¿no? Milagros que recogió en la biografía el Papa San Gregorio. Biografía escrita por el Papa San Gregorio sobre San Benito. Ahí pues bueno, recopiló un poco algunos de sus milagros. Nosotros hemos cogido algunos de esos que nos trajo San Gregorio y algunos más que hemos ido viendo y que nos han gustado, que consideramos dignos de reseña. Realmente fue un santo increíble. Bueno, hemos comenzado por deciros cuando rompió el vaso al hacer la señal de la cruz sobre el mismo en una copa de vino que estaba dispuesta pues para envenenarlo. Eso ya fue un claro signo de que Benito estaba en el mundo para quedarse y para hacer mucho bueno, ¿no? Para implantar una regla que luego sería seguida por miles de personas. Como he dicho, por otro lado también lo intentaron envenenar con un pan que un cuervo vino, lo cogió y se lo llevó volando al desierto. Uno de los milagros que más me ha gustado es este, en el que un día sabía, para salvar a Plácido, a un señor del convento, pues bueno, envió a Maurus. Maurus, una persona que estaba con Benito, le dijo: oye, vete que tienes que ayudar aquí a esta persona, ves que se está ahogando.
¿cómo que se está ahogando? Mauro salió en busca de él, pero claro, cuando se dio cuenta, Plácido estaba en medio del agua y chapoteando ahí ya que se ahogaba. ¿Qué hizo el bueno de Maurus? Empezar a andar sobre el agua, llegar hasta Plácido, cogerlo fuertemente y sacarlo andando por encima del agua de ese ahogamiento pues prácticamente seguro que le venía encima, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que cuando llegó a la orilla, llegaron luego a por Benito, pues Mauro iba sorprendido porque Mauro realmente, a quien había visto venir por encima del agua andando, había sido al propio San Benito. Mientras que el propio Plácido pues estaba alucinando de ver que había sido capaz de andar por el agua y no creyéndose, pero bueno, por Dios, ¿cómo he podido salvar a Plácido andando por encima del agua, ¿no? Eso era lo que Plácido veía, que había conseguido salvar a Maurus, había andado por encima del agua, lo había salvado y estaba alucinando. Pero es que el propio Maurus no había visto con su ojo a Plácido, sino que había visto a San Benito. Este es flipante. Bueno, esos monjes tan traviesillos, lo vamos a dejar en traviesillos que tenía ahí en el monasterio, constantemente, pues bueno, hacían de la suya intentando engañar a San Benito. ¿Qué sucedía? Que lo que era para ellos una condena es que San Benito leía la mente de las personas y sabía todo lo que habían hecho en cada momento. Muchas fueron las veces donde en tiempos de ayuno, pues esos monjes comían por ahí fuera del monasterio. Cuando salían, pues comían, ¿no? Llegaban al monasterio, Benito les preguntaba, bueno, ¿cómo ha ido todo? Ah, todo bien, tal. ¿Había ayunado? Sí. Claro que hemos ayunado. Claro que había ayunado. Y entonces el trozo de pan y el trozo de tal y el trozo de cual que os habéis comido en tal sitio que os ha dado esta persona, o sea, lo sabía absolutamente todo. Este hombre, ya sabéis que ahí en esa época ni había Facebook, ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, ni le pudo enviar un WhatsApp a nadie. ¿Cómo podía estar al día de todo lo que hacían esos monjes? Pues, cosa divina de los santos, ¿no? Ahí estaba, una de las grandezas de San Benito. Leer la mente de sus monjes y de todo aquel que tenía delante, sabía mucho de su vida. Entre las muchas cosas que hizo San Benito, estuvo el resucitar a más de una persona, no solamente al niño del que vamos a hablar. Uno de los milagros más alucinantes es que cuando estaban construyendo la abadía, una pared cayó sobre un niño y ese niño murió. Claro, rápidamente fueron a por él. Benito, ven, que le ha caído la pared al niño, tal. Benito llegó hacia el niño y lo devolvió a la vida. De hecho, hay más historias por ahí de que, en teoría, Benito resucitó a varias personas en toda su vida. Cosa alucinante del tipo de que hablaba con los pájaros, cosa alucinante del tipo de que movió una piedra gigantesca. Esas son cosas que gustan, ¿no? Y que el bueno de Benito hizo. Con tan solo 20 años, ¿qué hizo nuestro amigo Benito? Pues irse a una cueva. En esa cueva es donde realmente pulió su espíritu. Es donde realmente Benito se convirtió, yo creo por todo lo que he leído, es donde Benito hizo ya el cambio de, podríamos titular de persona, una buena persona, ¿no? Entregada a Dios en su vida, a un santo místico, repleto de cosas mágicas y de capacidades y de dones, ¿no? Entregados por Jesús, por nuestro Señor. Así que con 20 años se metió en la cueva y ahí estuvo nada más y nada menos que 3 años. Imagínense. Era vegetariano, creo que nos lo he dicho, ayunaba mucho,
El poder del ayuno. Ya me gustaría a mí ayunar mucho más. Tengo que decir que llevo mucho tiempo sin ayunar, pero cuando alguna vez he querido pedir algo de corazón, he ayunado. Hay dos cosas que tienen mucho, mucho, mucho poder. Y os la voy a contar. Una de ellas es dormir en el suelo. Dormir en el suelo por algo que quieras pedir, por algo que te preocupe, a alguien que quieras que la vida le mejore en algún aspecto, algo que quieras que cambie. Pues bueno, dormir en el suelo es súper desagradable, es difícil. Estar clavándote ahí el suelo para un lado y para otro toda la noche no es agradable, no es bonito, ¿no? Pero esa entrega que haces por una persona, por una causa, por un motivo, probarlo cuando tengáis un problema. Y si me dejáis por aquí, si luego se os resuelve o no en la zona de comentarios, me gustará conocerlo. Y el tema del ayuno. El ayuno es alucinante, todo lo que se puede conseguir con el ayuno. El ayuno y la dureza de dormir en el suelo. Son cosas que practicaba él también y son cosas que no son fáciles, pero que os invito a que probéis porque os vais a quedar realmente alucinando con ello. Aunque claro, esto dicho de aquella manera, lo más sencillo cuando dices ayuna o duerme en el suelo es que te tomen por chalao y que digan, tío, ¿de verdad me estás recomendando eso? Bueno, ahí lo dejo. En una ocasión, Benito fue tentado por una chica que, digamos, que lo inspiraba mucho, una chica que le gustaba mucho, ¿no? Y Benito, que coincide en muchas cosas con San Francisco de Asís, hizo lo mismo que hizo San Francisco en una tentación también. Tirarse de cabeza a una espina para evitar esa tentación. Y de ahí llegó una de las frases más famosas de San Benito. De las espinas del sacrificio nacen las flores de la gracia. No me digan que no es bonita esta frase. De las espinas del sacrificio nacen las flores de la gracia. Así evitó San Benito pues esa tentación que le producía al ver la belleza de esta chica. Otro de los milagros que quiero contaros antes de concluir por esta semana. Llevaba un tiempo de sequía en el monasterio, no llovía, todo empezaba a secarse. Benito, necesitamos que llueva, no llovía y todo era un desastre, ¿no? Pues bueno, ante la falta de lluvia, Benito les dijo a todos sus monjes, vénganse conmigo y vamos arriba a la montaña. Empezaron a caminar para arriba a la montaña y cuando llegaron arriba, casi arriba, golpeó una piedra con su bastón. Y al momento surtió el agua que empezó a regar todo aquello y que estuvo abasteciendo de hecho el monasterio por muchísimos años. No le volvió a faltar el agua a estos benedictinos. Cirila era una señora que lo había estado cuidando desde pequeño. De hecho, cuando lo enviaron a estudiar, Cirila estuvo cuidando de él. Cuando decidió irse a toda esta historia, abandonar los estudios, irse a montar su propio monasterio, a rehabilitar un monasterio ahí en medio de las montañas, Cirila dijo que se iba con él. Y no lo abandonó, se fue con él, ¿no? Es una historia muy bonita esta de Cirila. Pues bueno, entre las cosas que sucedieron, y esto fue antes de la cueva, conclusión que ya tenía
algunos dones más que reseñables entregados por el Señor. Pues bueno, Cirila pidió un vaso de barro, por ahí en algún lugar pidió un vaso de barro, se lo prestaron, estaban bebiendo lo que fuese, total, que el vaso de barro, ¡plaf!, tuvieron la mala suerte de que cayó al suelo. Cirila empezó pues desconsolada a llorar, madre mía, ¿qué vamos a hacer ahora? Que nos han dejado los vasos, nos han dejado estos vasos de barro y fíjate, he roto el vaso de barro, ahora qué vamos a hacer, tal. Benito cogió todas las piezas del vaso de barro, las puso en sus manos, se puso a orar al Señor y ¡ping! Vaso reparado. Milagro de San Benito. Ahí lo tienen. Bueno, Benito también hay que decir que con su hermana Escolástica, como gemelos que eran, esto dicen que se suele repetir en el mundo de los gemelos, ¿no? No en estos dos que acabaron siendo santos solamente, sino que en el mundo de los gemelos suele sentir el uno lo que le pasa al otro. Pues bueno, Escolástica y San Benito estuvieron súper hermanados. La última vez que se vieron, pasaron toda la tarde Escolástica y Benito hablando, y se cuenta que bueno, ya caía la noche, Benito tenía que volver al monasterio. Me voy ya, hermana, tal. No, Benito, quédate un poco más. Total, que Benito dijo que no, que se tenía que ir. Pues Escolástica se puso a rezar. ¿De qué manera se puso a rezar Escolástica? Que se desató una tormenta terrible que tuvo a Benito con ella toda la noche. Benito no pudo volver al monasterio y se tuvo que quedar allí, a lo que le dijo Escolástica: por Dios, la que me has liado, ¿qué has hecho? Nada, yo solamente se lo he pedido a Dios, que te pudieses quedar conmigo esta noche y que pudiésemos seguir hablando de las cosas de Dios. Y fíjate, me ha escuchado. A los pocos días de esta historia, Escolástica moriría. Había unos pastores por allí, cerquita del monasterio de San Benito, y había un lobo pues que le hacía la vida imposible. Se comía las cabras, las borreguillas, lo que fuese, se comía los animales, lo atacaba a los propios pastores. Y claro, San Benito tenía fama de santo, pues igual que San Francisco, así. Si tan santo eres, líbranos del lobo. Fueron en busca de él. Benito, por favor, líbranos de este lobo que es terrible, que nos va a comer aquí, se está comiendo todas nuestras cabras y demás. Total, Benito llegó, se fue para el lobo. Hermano lobo, ven para acá, como bien diría San Francisco de Asís al lobo de Gubbio. Ven para acá, no puedes tener esta bravura, no puedes ser así con esta gente, tal. Total, que el lobo, como si de un gatillo manso se tratase, se puso allí con San Benito, y dicen que estuvo por allí cerca del monasterio un montón de tiempo y que ya dejó de atacar. No volvió a atacar a ningún pastor, a ningún ganado, a nada. Así que se dice por ello también que al igual que hablaba con los pájaros, también habló con el lobo, lo escuchó, lo entendió. O sea que se decía que San Benito tenía el poder para hablar con los animales. Llevaba días sin grabar ningún capítulo para nuestro podcast Vida y Milagros de Santos Cristianos. Ciertamente, pues bueno, tenemos nuestro podcast musical, tenemos nuestra agencia publicitaria, tenemos la familia, tenemos 1000 historias. Pero hoy, cuando son las 10 y 18, cuando estoy diciendo esto de la noche de este 10 de diciembre de 2024,
Pues bueno, llevaba ya días queriendo grabar un poquito sobre San Benito y digo, mira, decía San Benito lo siguiente: orden, disciplina y trabajo. Eso es lo que lleva a la santidad. Orden, disciplina y trabajo. Y ciertamente yo llevo aquí con estos papelillos que tratan sobre San Benito, queriendo contaros todo lo que sabía de San Benito y algunas cosas que he buscado por ahí. Pues llevaba ya unos cuantos días sobre la mesa. Digo, creo que hoy toca trabajar más de la cuenta, aunque esté cansado. Disciplina, lo tenemos aquí. Dijimos que íbamos a tener un programa semanal, al menos un capítulo semanal, y no lo he hecho. Y el orden, no podemos perder el orden. Así que creo que hoy me toca quedarme, aunque sean las 9:30, y montar este capítulo hablando del bueno de San Benito Abad, uno de mis santos favoritos, uno de esos santos que bien merece la pena conocer. Por último os cuento que 6 días antes de morir, San Benito pidió que abrieran su sepultura. O sea, sabía ya que se le acababan sus días, sabía que iba a morir. Y bueno, el día en sí que iba a morir, se fue para la sepultura, se postró allí, abrió los brazos y gritó fuertemente: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí moría, ahí acababa la vida de un santo que os recomiendo. Y pues bueno, nacía la historia de San Benito Abad. Con él ese sacramental del que os he hablado al principio del capítulo, que si lo lleváis colgado en vuestro cuello, creo que os podrá hacer mucho bien. Eso sí, llevadlo a que lo bendiga un cura, un párroco. El mío va bendito y ciertamente tengo la sensación de que me protege. Cada cual, lógicamente, puede tomar todo esto o al pie de la letra o hasta donde considere. Pero aquí quedó la historia de San Benito en Vida y Milagros de Santos Cristianos. Buenas noches y un abrazo. Espero que estéis bien y feliz Navidad, que se aproxima.